Cuando la Biblia dice que el verbo era Dios, yo me tengo que preguntar, ¿qué Dios era? Si solo hay uno. Así que el verbo era ese único Dios que existía, porque si existe otro, entonces ya son dos. Y la Biblia nunca dice que hay dos dioses, ni chiquito ni grande. Nosotros no creemos que hay dos dioses, creemos que hay un Dios. Nosotros somos creyentes de la unicidad. En eso hay que hacer un poquito de énfasis, porque parece que ser unicitario y ser monoteísta fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Monoteísmo hace referencia a la creencia en un solo Dios, y hay muchas religiones monoteístas. Están los islámicos, están los judíos, están los cristianos de las diferentes versiones y creen en un solo Dios. Cuando uno hace énfasis y explícitamente dice que yo soy unicitario, estamos hablando del fenómeno que se presenta entre Cristo y Dios. No creemos que son dos, sino que es uno, y entonces a eso le llamamos unicidad. Es una palabra muy estricta que se refiere a calidad de uno de forma absoluta. Creemos en uno, que Dios y Cristo son uno, no son dos. La premisa principal inicial del monoteísmo unicitario es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es importante que nosotros tengamos eso presente. Él es un solo Señor, no hay dos señores, no hay dos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Todos los versículos de la Biblia que hablan de la divinidad y que se refieren a la naturaleza de Dios dicen que Dios es uno. Así que no hay dos dioses. Y creo que esa verdad debe quedar establecida. De ahí no nos vamos a mover. Dios es uno y uno es su nombre, y no me muevo de ahí. Fíjese usted lo que pasa en el primer capítulo de San Juan. Lo que están tratando de explicar es quién era el verbo y quién fue el que se hizo carne. No es otra cosa. En el principio era el verbo. Bueno, ¿y el verbo qué? ¿Es una persona? ¿Es un ser? No, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ahora, dice el verso 14, y este verbo que era Dios fue hecho carne. El verbo ginomai quiere decir llegó a ser. En inglés dice became, llegó a ser. Así que eso no es que lo inventemos nosotros, sino que eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo no voy a tratar de desviar la Biblia para que diga lo que yo creo que debe ser, porque la lógica no me da, sino que yo voy a creer lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice que el verbo era Dios, yo me tengo que preguntar, ¿qué Dios era? Si solo hay uno. Así que el verbo era ese único Dios que existía, porque si existe otro, entonces ya son dos. Y la Biblia nunca dice que hay dos dioses, ni chiquito ni grande. Nosotros no creemos que hay dos dioses, uno chiquito y uno grande. Y si el verbo era ese único Dios, ¿quién se hizo carne? Pues ese único Dios que era el único que hay, porque no hay otro. Entonces no es posible que yo no tenga la sencillez y la humildad de aceptar eso. Dios es uno y uno es su nombre, y no hay más. Él es el primero y Él es el último. En una fila en que el primero es el último, no cabe nadie en la mitad, hay uno solo. Y la conclusión es inapelable. No tengo otra salida. El único Dios verdadero se hizo hombre. Claro, la mente dice, pero ¿cómo va a ser eso posible? Eso dijo María también, ¿cómo es eso posible? Pues a usted le parecerá que no es posible, pero eso es lo que dice la Biblia. Y el que yo sea incapaz de aceptar una verdad porque no es tan racional, no la hace mentira. El que tiene que cambiar soy yo, no la Biblia. La Biblia sigue diciendo lo mismo. Así que nosotros tenemos un Dios único que se hizo carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo.